Vamos a culminar hoy la segunda parte de aquella primera parte que dejamos hace casi un mes, creo. Estábamos hablando de las características de los desertores, de los traidores, de los discípulos superficiales. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Me puede recordar cuáles eran las primeras que vimos? Vimos por lo menos 4. Hoy vamos a concluir con esta serie. También concluimos la serie. El próximo ya iniciaremos otra. De los que habíamos comentado la vez pasada y tratando de contestar la pregunta, ¿por qué hay discípulos que se van? ¿Por qué hay cristianos que se apartan de los caminos de Dios? ¿Por qué no permanecen? Porque a veces, en cuanto surgen problemas, optan por irse mejor. En los tiempos de Jesús y en su predicación o su ministerio, había mucha de esa gente. Lucas capítulo 5, versículo 1 habla de que la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Parece que ahí había mucho interés en escuchar la palabra de Dios, pero mucha de esa gente era nada más curiosa, gente que se acercaba nomás para ver qué había. No sé si te has dado cuenta que cuando está sucediendo algo en algún lugar, así de gente se junta. Y los que van pasando se detienen y se acercan para ver qué está pasando. O sea, ¿qué pueden hacer? Si alguien está herido ahí, ¿qué puede hacer la gente que se amontona? Bueno, pues así también hay iglesias donde mucha gente acude y mucha gente también va porque ahí va la multitud. La primera característica que habíamos estudiado era que la gente se va porque los atrajo lo que no debía de atraerlos, las multitudes. O sea, es muy bonito ver una enorme iglesia llena y pues la gente va y esas iglesias están saturadas de personas. Pero muchas de esas gentes van solamente porque va la gente allí y no van con un verdadero deseo de agradar, de servir y de adorar al Señor. También hay otro grupo de personas, discípulos desertores, que son atraídos por lo sobrenatural, por los milagros, por la exhibición de poder, y son de esas gentes que andan tras los milagros, para allá y para acá, pero no se afirman en una sola iglesia. Esos son los discípulos desertores y traidores, discípulos superficiales. También estudiamos la vez pasada que este grupo de personas solo piensan en las cosas de la tierra. ¿Se acuerdan de aquella multitud que estaba ahí y Jesús hizo una tremenda demostración de poder alimentándolos con 5 panes y 3 pececillos? Pues muchísima de esa gente solamente buscaba las cosas materiales, a ver si le hacía un milagro, a ver si sanaba su cuerpo, a veces en este caso para comer, ¿no? Entonces es gente que de veras no tiene una convicción de seguir a Jesús, sino que solamente por conseguir algo material. Y también estábamos estudiando que esa gente busca ganancias personales y no una oportunidad de adorar al Señor. Vámonos a la palabra de Dios, porque estábamos en el Evangelio de San Juan capítulo 6 y continuamos hoy en esta última lección de hoy, mirando las otras características de estos hombres desertores y traidores de la iglesia o de los caminos del Señor. San Juan 6, 28, voy a leer desde el 25, Evangelio de San Juan capítulo 6, dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad por la comida que perece,
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta otra característica de los desertores de la fe es que le hacen demandas al Señor. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, lo que le estaban diciendo era esto: está bien, nuestra primera demanda, danos poder. Si no nos vas a dar de desayunar otra vez, pues danos poder para que nosotros hagamos el pan por nosotros mismos, para que hagamos tus obras. ¿Se acuerdan de aquel mago en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 18 y 19, llamado Simón, que se convierte a la predicación de la palabra de Dios? Y cuando vio que cuando Pedro ponía las manos sobre los hermanos, el poder del Espíritu caía sobre ellos, este mago le dijo a Pedro: oye, véndeme ese poder. Con sus magias había engañado a mucha gente antes de conocer a Cristo, pero ahora quería poder para manifestar y exaltarse a sí mismo. Usted se acuerda cuando Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque veo que tu corazón está en grave maldad. O sea, no era sincero este hombre. Quiero ese poder. ¿Cuánto cuesta? Imagínate a alguien comprando el poder de Dios. Muchas de las iglesias cristianas hoy están tratando precisamente de tener ese poder. La gente se pone a gritar, se pone a aullar, se pone a reír, se pone a saltar, a dar piruetas por todos lados. Todo lo que están haciendo es tratando de conseguir poder. La respuesta del Señor Jesús a la pregunta de la gente la encontramos en el versículo 29 y dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el poder que Él ha enviado. O sea, no es el poder lo que ustedes necesitan, es el que les puede salvar. Ellos tenían su mente puramente en lo natural. Vieron un gran milagro y comieron gratis aquella mañana, y hoy querían comer otra vez gratis. Estaba más bien interesado en lo que podían saciar físicamente sus cuerpos, que era el hambre. Pero no querían, Jesús ya no les dio de comer y les dijo: ustedes me buscan no por los milagros que han visto, sino porque se tragaron ayer, que sé lo que quiere decir la palabra, os saciasteis, porque tragaron ayer. Si no nos vas a dar ese poder, entonces danos el poder para que nosotros hagamos el pan. Le hacen demandas, le exigen. Está bien, Señor, te doy 6 meses para que me contestes, y si no lo haces, me largo. Esa clase de gente es la gente que solamente busca cosas personales, favores personales, que solamente está buscando cosas naturales, cosas del mundo, cosas de la carne. Y así se conduce esa gente en la iglesia. Pero a ellos pues no les interesaba eso de creer. Así que en el versículo 30, lea conmigo, dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? En otras palabras, haznos unos cuantos milagros, entonces algunos cuantos trucos, para que demuestres que mereces nuestra fe. Lo que estaban en realidad pensando era cómo acorralar a Jesús y a ponerlo en aprietos. Creemos en ti, Jesús, si nos das el desayuno. Ellos acababan de mirar un gran milagro y todavía querían más. Escuchen esto: los buscadores
de emociones jamás ven suficiente señales y maravillas. Y esto es lo triste al tratar de atraer a la gente a Cristo o al cristianismo con la promesa de un milagro. Por ahí no funciona. La promesa de milagro sostiene a discípulos superficiales, pero jamás los va a satisfacer. El versículo 31, si sigues conmigo, dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Fíjense cómo los discípulos, o estos discípulos, una por un lado y por otro lado, trataban de poner en aprietos a Jesús. Y aquí le estaban molestando, diciéndoles: ¿piensas que eres grande? Porque nos diste de comer a 5,000. Moisés nos dio maná por muchos años en el desierto. Como diciéndole: ¿puedes tú hacer algo más grande que esto? ¿Cómo vas a ser tú mayor que Moisés? Tú nos diste de comer una vez. Moisés nos dio de comer muchos años. El versículo 32, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Les dijo en efecto, pero para su información, Moisés no produjo el pan. Él solamente dirigió la recolección, porque mi Padre es el que les da el verdadero pan. ¿Sí? Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Quién fue que descendió del cielo? Cristo Jesús, y da vida al mundo. El pan de Moisés servía para la nutrición física, pero Jesús era el pan para nutrir el espíritu. El maná no podía evitar la muerte, y toda aquella generación en el desierto, incluso Moisés, murió en ese lugar. El maná era el pan para Israel, pero Jesús era el pan para todo el mundo. Versículo 34 dice: le dijeron: Señor, danos siempre este pan. ¿Dónde escuchamos esa frase en algún momento anterior? ¿Se acuerdan ahí en San Juan 4 con la mujer samaritana? Cuando Jesús le dice: si tú me pidieres de beber, yo te daría agua viva, ¿sí? Y esta agua viva saltaría de tu interior para vida eterna. La mujer dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Ni aquella mujer ni estos hombres entendieron o captaron lo que Jesús les estaba diciendo. Lo único que querían era presentar demandas y que Jesús atendiera esas demandas. La multitud se aglomeraba junto a él y él empezó a cernirlos con la verdad. La verdad divide a las personas. Mientras más fundamentalmente es la verdad, más honda y es más ancha esa división. Escuchen bien, la meta de la predicación cristiana, la meta de la presentación del Evangelio y la meta de la iglesia, no es simplemente abrir la puerta para que entre gente y se sienta cómodo ahí sentado. La meta de predicar el Evangelio es, a cuanto sea posible, predicarles para que podamos separar lo verdadero y de lo falso. Porque la verdad separa, la verdad divide. Entonces, otra característica de los desertores y traidores de los caminos de Dios son aquellos que le hacen demandas al Señor, solamente para sí mismos. Y sexta característica es que los desertores espirituales no buscan ninguna relación personal con Cristo. Versículo 36 de San Juan 6 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Mas os he dicho que aunque me veis,
habéis visto, no creéis. ¿Tú habrías creído en Cristo Jesús si te hubiera tocado vivir en ese tiempo? Tú dirías, pues yo sí, claro que sí. ¿Quién sabe? Esta gente miraba milagros y aún así no creían. Sí, nosotros diríamos, no, sí, pero nosotros estamos por este lado ya. No vivimos ese tiempo de frialdad y de indiferencia y de religiosidad que vivían ellos. Posiblemente nosotros viviríamos igual y estaríamos luchando igual también para creer en Jesús y le estaríamos también cuestionando, porque seríamos discípulos superficiales y desertores que buscan solamente algún favor, algún bien personal sin tener que tomar un compromiso con Dios. Y hay muchos cristianos en este tiempo así, hasta hoy los hay. Cristianos superficiales que solamente buscan algo personal, pero no una relación con Dios. Por eso Jesús les dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Por qué dijo eso así de repente Jesús? Acababa de decirles que Él era el que ellos estaban buscando. El pan del cielo que ellos debían comer había venido al mundo. Los que salimos a predicar el Evangelio y proclamamos esa verdad de Cristo a la gente, a veces nos entristece o nos aflige la incredulidad de esa gente a quien llevamos el Evangelio. Pero recuperamos la esperanza gracias a las promesas de que el Señor es quien atrae a la gente, no nosotros. ¿Cuántos de aquí fueron a Cihuatlán el martes pasado? Ahí están atrás los misioneros. Fuimos a una jornada de evangelización y salimos a la calle, casa por casa, puerta por puerta, a llevar el Evangelio. Y mucha gente indiferente. Obviamente, algunas con mucha razón estaban en sus trabajos, pero los que pudieron haber atendido no lo hacen, y unos cuantos abrieron su puerta y su corazón también, pero la mayoría es así de indiferente. Pero lo que nos consuela a nosotros es que Dios es quien atrae a la gente y no nosotros. El Evangelio se predica para que la gente no tenga ninguna excusa un día cuando se encuentre delante del Señor. Pero también ya hemos visto que cada pueblo es diferente, porque no hace mucho que estuvimos en Minatitlán y ahí la gente es muy diferente. Tal vez porque están más metidos en la sierra y no tienen tanta influencia de este mundo moderno, o quién sabe qué cosa será, pero la gente allá es más abierta para escuchar el Evangelio. La prueba es que ahí está una misión que tiene apenas 1 año y está funcionando bien. En Cihuatlán hay así de iglesias, pero ninguna se lleva con la otra. Está en una terrible competencia. La gente ve eso y dice, no, yo no quiero eso, ¿verdad? O la gente ve a los cristianos con un mal testimonio y dice, no, yo estoy así bien mejor. Ese es el problema, porque hay muchos discípulos superficiales que siguen sin comprometerse en una relación personal con Cristo. Tengamos cuidado que nosotros no seamos de ellos, que solamente le estemos siguiendo por una inercia, por una costumbre, por una tradición, sino que de veras tomemos compromiso con el Señor, para que vivamos una vida congruente a lo que la palabra dice o predicamos también. Esta promesa llevó a Jesús a su declaración de San Juan 6, 37, 38. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. ¿Cuántos han creído en ese Hijo de Dios? Amén. Él ha prometido guardarnos y darnos vida eterna. Jesús reconoció que esas personas no tenían el menor interés en una relación personal con Él. Y Jesús halló su confianza en medio de esta tensión entre sí mismo y los discípulos desertores, trayendo a la memoria los propósitos inviolables de Dios que a la larga se cumplen porque es palabra de Dios. Entonces, la otra característica de los desertores, traidores y superficiales es que no buscan ninguna relación personal con Cristo. ¿Habrá alguno de ellos aquí ahorita? Pregúntate a ti mismo, ¿de veras has tomado compromiso con Dios para seguirle, o es porque viene tu familia aquí, o es porque pues el lugar, aunque no tiene aire acondicionado, está más cómodo, no es aquel ranchito donde el piso es de tierra, qué sé yo? Pero de veras que deberíamos analizar nuestro corazón para mirar si realmente tenemos un compromiso con Dios. No seamos esos discípulos superficiales que pronto desertan y se van. Amén. ¿Te puedes hacer ese análisis tú mismo? Otro de las características lo encontramos en el versículo 41. Sigue leyendo conmigo, dice: murmuraban entonces. ¿Qué hacían? ¿Qué es murmurar? Cuchichear, quejarse, rezongar, hablar detrás o a las espaldas de alguien, y en este caso hablaban en las espaldas de Jesús. Los desertores, los traidores, los superficiales son burladores y murmuradores. 41 y 42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho él: yo soy el pan que descendió del cielo. No les cabía en su mente, y esto quemaba sus fusibles porque no entendían. Y entonces empezaron a decir: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? No agarraban la onda, no podían entender y murmuraban detrás de Jesús. ¿Tú crees que haya cristianos que murmuran en contra de Jesús? Sí los hay. Mira, en la iglesia están muy santitos, pero cuando se salen allá con sus amigos donde no hay cristianos, ¿defenderán la fe o qué dirán con ellos? Participan de sus obras y de sus pláticas como si ellos no fueran nada. Bueno, es que realmente pues no son nada. Son superficiales nada más. Se burlaban. Debe ser muy interesante que sin saber y sin que ellos se dieran cuenta pudiéramos estar ahí para escuchar qué es lo que hablan. Que hablan mal de Jesús, que hablan mal de la iglesia, que hablan mal de los hermanos. Lo hacen cuando no hay nadie, ningún cristiano verdadero por ahí cerca, pero lo hacen. Ha habido siempre y en todo lugar también. Eso de veras que está bien triste. Nadie que ame a Jesús verdaderamente va a murmurar contra Él. Y cuando estén hablando mal de Él, hierve la sangre para defender la fe. Decir, no es cierto, aunque sabes que se te van a echar encima. Pero no debes participar de esas pláticas o de esas actitudes. De esa gente que no conoce a Dios, lo hace porque no conoce a Dios. Si en verdad conociera a Cristo Jesús como su Salvador, no hablarían, no participarían, no estarían ahí, se apartarían y mucho menos estarían comentando las cosas que se comentan en ese lugar.
Entonces, ¿qué es lo que hacen los murmuradores? Digo, los desertores. Murmuran, chismean, se quejan. También los desertores, como otra característica, no tienen hambre de la realidad divina. ¿No tienen qué? Versículo 45, capítulo 6. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Cuando el Padre escoge, el Padre enseña. Y cuando el Padre enseña, el pueblo aprende. Y cuando ellos aprenden, son atraídos. Y cuando son atraídos, vienen. Y cuando vienen, Jesús los recibe. Y cuando los recibe Jesús, los guarda. Y cuando los guarda, les da vida eterna. Se cumple entonces el propósito del Padre. Y de los versículos 46 en adelante que leímos, fue una tremenda enseñanza que Jesús dio en cuanto a la salvación. Él estaba diciendo: el Padre al que ustedes no han visto, los atraerá. Si creen, tendrán vida eterna. Él decía: yo soy el pan de vida. Es en mí en quien ustedes deben creer. Y si creen en mí, nunca morirán, sino que vivirán para siempre. Esta es la salvación que Cristo ofrece. Y todo el asunto aquí, la clave es creer. El asunto de creer es compromiso. Es tener hambre de la realidad divina. Dios prometió la salvación a todos los que creen en la persona y obra de Jesucristo. Pero la gente no tenía interés en esa realidad divina. Llegaron, palparon, miraron un poco, analizaron la situación, elogiaron, a lo mejor aplaudieron, pero eso fue todo lo que hicieron. Porque cuando Jesús empieza a hablar de las demandas o de lo difícil que es seguir a Cristo, esa gente finalmente lo abandona, porque no le gustó que tenían que darle una respuesta a Dios. No les gustó que ellos tenían que abandonar sus propias pretensiones para seguir a Jesús. Los desertores entonces no tienen hambre de la realidad divina. Y la última característica es que no sienten hambre profunda por el perdón y por la liberación del castigo eterno. ¿Cuántos han leído la historia del joven rico que se acerca a Jesús? Vamos a mirar Mateo capítulo 19. Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta?
Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta lectura o este joven nos demuestra que realmente no tenía interés por la salvación. Simplemente quería cerciorarse de no perderse la vida eterna, pero sin compromiso. Y se fue sin la salvación. ¿Se recuerdan cuando también estudiamos en lecciones pasadas de la puerta angosta y del camino estrecho? Y que pocos la encuentran. Pues este joven encontró la puerta. Y al momento de la entrada la pensó mejor y dijo: mis riquezas son más buenas que este camino. Este camino es tan angosto, voy a tener que despojarme de todo, y son muchos los bienes que yo tengo, y mejor se fue con sus riquezas, pero sin la salvación. Entonces, cuando este joven le pregunta al Señor y le dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna?, no está preguntando por su salvación, sino solamente quería asegurarse de no perderse la vida eterna. Si tú preguntaras a la gente allá afuera: ¿quieres vida eterna?, te van a decir que sí, pero ¿viven de acuerdo a alguien que tiene la vida eterna o quiere la vida eterna? Pues no, porque demanda compromiso con el Señor, demanda una entrega total, demanda que te dejes guiar por el Señor. O sea, esa gente no siente hambre profunda por el perdón. Este joven no demostró que tenía necesidad del perdón de sus pecados, simplemente quería tener la vida eterna. Versículo 53 de San Juan 6. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen bien y pongan atención. Lo que estaba diciendo era que comer la carne del Hijo del Hombre quiere decir que ellos tenían que introducirse en su mente y corazón la realidad de que Dios se encarnó en Jesús. Comer la carne es creer en la encarnación de Jesús. Y beber su sangre es creer en el sacrificio perfecto, en el derramamiento de sangre que Él hizo en la cruz por nosotros. Leemos otra vez el 53 y dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Lo que les está diciendo: si ustedes no pueden creer que Dios se hizo hombre y que murió en la cruz para salvarlos, no tienen vida en su nombre. Eso es creer. Esto es comer el cuerpo de Jesús y eso es beber su sangre. Creer en su encarnación y creer en su sacrificio. Versículo 55 en adelante: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La salvación es abandonar nuestra vida y abrazar la vida de Cristo. Es recibir a Cristo por fe, reconociendo la realidad de que Él es quien hizo toda la obra para salvarnos. Es una invitación a recibir a Cristo, y solo el que tiene hambre come y solo el que tiene sed bebe. Versículo 56: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come
Él también vivirá para mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vivirá eternamente. El desertor espiritual, el seguidor superficial, no tiene hambre de la salvación verdadera. No está muriéndose de hambre en el pecado, ni está hambriento de justicia, porque está saciado del mundo, y más que eso, está lleno de sí mismo, satisfecho y saciado con la comida del mundo que perece. Cuando alguien se llega a Cristo, lo hace debido a una hambre espiritual. Jesús en el Sermón del Monte dijo: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Sí? Cuando el pecador ama su pecado y está saciado del mundo y contento con las algarrobas que comparte con los cerdos, no busca la salvación verdadera, busca otra cosa. Pero cuando las personas se sienten quebrantadas por el pecado, despierta la condición perdida, una vez que siente el vacío y hambre que siente por Dios, clama que se le dé de comer y recibe a Cristo y lo confiesa como su Señor y Salvador, y empieza un hambre profunda que no le permite estar quieto, que busca, que lee, que se reúne, que se congrega, que sirve, que se involucra, que toma compromiso, tiene hambre de Dios. ¿Es ese tipo de hambre que te trae aquí cada 8 días cuando vienes? ¿Hay verdadera hambre en tu corazón por las cosas de Dios? ¿Hay de veras un anhelo y deseo muy grande y profundo de adorar a Dios? Y vienes aquí a cantarle, levantar manos para ofrecer ese sacrificio a Dios de corazón, o lo haces solamente por rutina. Los seguidores espirituales lo hacen por tradición y por rutina. Los verdaderos discípulos lo hacen con corazón sincero. Y se van de aquí llenos, no del mundo, sino de Dios. Se van convencidos de que están en el lugar correcto, haciendo lo que es correcto. Y no están confundidos, no están dudando de que si eso no es. Están seguros, porque Dios los ha convencido precisamente por esa hambre que tienen, y empiezan a buscar de Dios. En el versículo 60 llegamos al clímax de este encuentro con los discípulos. Al oírla, muchos discípulos, de sus discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Lo que querían decir con esto, con dura es esta palabra, era que les ofendía y se quejaban, como diciendo ellos: lo que estás diciendo es que no tenemos vida espiritual y que Él es la única fuente, que si queremos tener vida eterna espiritual tenemos que recibirlo, pero Él nos está rechazando porque no nos da el desayuno y nos quiere dar el poder para que nos alimentemos nosotros mismos. No dice lo que queremos que diga y se niega a hacer lo que queremos que haga. No vamos a aguantar esto. Dura es esta palabra. Y dice que muchos dejaron de seguirlo. ¿Muchos qué? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? No les he dicho todavía la cosa más tremenda. Si esta no la digieren, la otra menos. Versículo 62. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, pues menos van a entender eso. Y van a decir: todavía es más dura. No la podemos entender, obviamente, porque su corazón no está con el Señor.
Jesús podía llorar por la ciudad de Jerusalén y podía sentir el corazón destrozado por ese rechazo tan penetrante que podía hacerle sentir soledad. Y voltea y mira a sus discípulos. Y en el versículo 68 dice, 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tuvimos que recorrer todo este capítulo hasta este versículo 68 para encontrar a un verdadero discípulo. Estos eran los que en todo efecto pensaban en las cosas celestiales. Eran los que genuinamente deseaban una relación personal con Cristo, que tenían un corazón quebrantado por sus pecados y que deseaban arrepentirse y recibir la salvación. Estos son los discípulos bienaventurados porque consolaron el corazón de Jesús con su amor y con su lealtad hasta aquella misma hora. Pero fíjense que este capítulo no termina con esta nota alentadora, sino con la realidad de la deserción espiritual. Versículos 70 y 71 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas es el prototipo desertor que se quedó más tiempo con Jesús, que vivió con él, que oyó sus muchas enseñanzas, que miró muchos milagros. Incluso cuando Jesús los envió a predicar de 2 en 2, Judas fue con ellos. Cuando los discípulos regresaron, entregaron un reporte feliz diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan y los enfermos sanaron. Allí venía Judas también. Pero él nunca llegó al punto de entregar su corazón a Cristo. ¿Te puedes creer esto? 3 años y medio de pura apariencia, de un cristiano que va a la iglesia, que canta, que ofrenda, que hasta participa, pero que su corazón no está con Cristo. Judas es la ilustración perfecta del desertor, de quien Jesús dice en Mateo 26, 24, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, la no existencia es mejor que el infierno. ¡Qué tremendo! A Judas le fascinaba lo sobrenatural y presenció milagros tremendos. Pensaba siempre en las cosas terrenales, pero no tenía ningún deseo genuino de adorar a Cristo. Solo buscaba beneficios personales. Él exigía lo que quería. Nunca tuvo una relación verdadera con Cristo, ni entendía tampoco la verdad divina, ni sentía hambre de salvación. O sea que era un hombre que nomás seguía a Jesús por seguirlo. Bueno, estaba al lado de un hombre muy conocido que había creado mucha fama en toda la región, entonces él ahí se codeaba con él porque quería figurar con él, buscaba nomás una posición. ¿Habrá muchos Judas también en la iglesia así? Fíjense que Judas no es una figura solitaria. Toda iglesia tiene su Judas. Y millones le han dado a Jesús ese beso traidor. Pero con esos Judas no se pelean en la iglesia. Ellos se van y se ahorcan solos. Está fuerte. Es la verdad. Tenemos que seguir adelante solamente y cuidar nuestro corazón que no se enfríe.
Que no se vaya solamente por lo emocional, por la demostración de poder. Que nuestro corazón sea genuino, que en verdad le adoremos, que en verdad vivamos para Él y nos comprometamos con Él. Y que vengan luchas, no desertemos, que permanezcamos fieles, pase lo que pase, venga lo que venga. Si no, le estaremos también dando un beso traidor a nuestro Señor Jesucristo. Y los verdaderos discípulos no hacen eso. Solamente lo hacen, solamente los Judas. Cuida tu corazón, hermano. Comprométete con Dios. Afirma tu corazón. Sé sincero con Dios. Ámale de corazón. Verdaderamente ten esa hambre que te haga buscar alimento hasta saciarte. Tienes la palabra de Dios en tus manos. Tienes al Dios mismo a tu lado. Cristo, que te ha dado la salvación, está allí a través de la obra del Espíritu Santo, que te revela las verdades y te enseña, te redarguye, te habla tu conciencia. Tienes todo en la mano para ser un verdadero discípulo y no un desertor o un traidor o un cristiano superficial. Amén. ¿Pueden decir amén? Cierra tus ojos, ponte de pie, por favor. A estos discípulos superficiales, traidores y desertores, los atrajo en primer lugar lo que no debía de atraerlos. A estos discípulos los distrae demasiado lo sobrenatural. Piensan solo en las cosas de la tierra, buscan ganancias personales, le hacen demandas a Dios, no buscan ninguna relación personal con Cristo. Son burladores y murmuradores, no tienen hambre de la realidad divina, no sienten hambre profunda por el perdón y la liberación del castigo. Procura que tú no seas ninguno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas claro, Señor. Gracias porque tú deseas verdaderos discípulos, verdaderos seguidores, que no se avergüenzan de ti y que no callan, Señor, sino que hablan tus verdades, que proclaman tu nombre, que proclaman tu evangelio, que buscan las cosas espirituales, las cosas de allá arriba, y que están dispuestos a servirte, Señor, en todo tiempo, que verdaderamente tienen hambre de la realidad divina, que tienen un hambre profunda por el perdón y por ser liberados del castigo eterno. Señor, gracias porque a tiempo nos adviertes y nos hablas para que no seamos como estos desertores y traidores, Señor, los que se apartan de tu verdad, de tu camino y de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón muy cerca de ti, Padre, para que podamos percibir tu voluntad clara y obrar en consecuencia, vivir congruentes a lo que decimos ser, para que la gente, Señor, crea también en ti. Ayúdanos a guiar a otros al conocimiento de la verdad, llevándoles ese evangelio que transforma vidas. Gracias, Señor, por estas palabras que nos enseñas, en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice: amén.